Saludo especial para todos los jóvenes adventistas, especialmente a los aspirantes a la clase de guía mayor. Sí, especialmente para ustedes hemos preparado este seminario sobre el Club de Conquistadores, su propósito, su historia y su relación con la Iglesia Adventista. Ya me conoces, soy Charlie Tolentino y estoy aquí para acompañarte en este recorrido de aprendizaje. Espero que te detengas, te concentres para que puedas captar los mensajes que tenemos aquí para ustedes en el día de hoy. Bien, el Club de Conquistadores es un ministerio hermoso, precioso que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces muchas personas se confunden porque piensan que es un club separado de la iglesia que tiene alguna relación distante con la iglesia, pero no. Es un ministerio espiritual, un ministerio que está en el mismo seno de la iglesia, pero además que tiene uno de los propósitos más elevados, porque trabaja con los jóvenes que tienen entre 10 y 15 años. Es decir, estamos trabajando en uno de los terrenos más fértiles que tiene la iglesia, que es la niñez y la adolescencia. Así que yo quiero comenzar diciendo lo siguiente: ¿qué no es el ministerio de los conquistadores? No es un club social donde la gente va a brincar y a saltar, o al menos donde la gente va solo a eso. Es un ministerio que requiere de líderes comprometidos espiritualmente, pero además de líderes que amen a los niños y a los adolescentes. El Club de los Conquistadores, tal como ya dije, es un ministerio. Ustedes saben que los ministerios han sido ordenados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, que se ejercen a través de los talentos que Dios nos ha dado y de la preparación que recibimos de parte del Espíritu Santo. O sea que cada vez que hablamos del Club de Conquistadores tenemos que pensar en un trabajo que es del más alto nivel espiritual y el más alto nivel de compromiso. Así que, querido joven, tú que te estás preparando para ser guía mayor, debes tomar en cuenta que ser dirigente del Club de Conquistadores implica, en primer lugar, espiritualidad. Si tú tienes que ser un líder espiritual, y para ser un líder espiritual hay que cumplir con la ley del conquistador, ¿verdad? ¿Qué dice la ley del conquistador? Que debemos observar la devoción matutina, es decir, tenemos que tener un encuentro con Dios cada día que nos permita recibir nosotros esa dotación espiritual que luego vamos a transmitir a los jóvenes. Otra cosa que necesitamos tener es ese espíritu de sacrificio que nos va a permitir involucrarnos con las necesidades que tienen los niños, involucrarnos con su familia. Yo sé que todo el que ha dirigido conquistadores sabe de lo que estoy hablando. No se puede ser un buen líder de conquistadores si uno no está dispuesto a sacrificarse. También hay que tener una enorme responsabilidad. Y te cuento, yo en uno de los momentos en que fui director del club, me encontraba una vez en un campamento y me llegó de repente una sensación de, digamos que de temor, porque yo dije, wow, yo tengo aquí 50 niños que están bajo mi responsabilidad. Estábamos, imagínense, en la naturaleza, en el medio de la nada, como nosotros sabemos hacer, con la protección de Dios y naturalmente tomando la medida del lugar. Pero en ese momento me llegó como ese temor. Yo dije, wow, todos estos niños están bajo mi responsabilidad. Y me comencé a acordar de los padres que días antes me dijeron, miren, ese niño va porque usted es el que está ahí. De repente le dije al Señor, Señor, dame la responsabilidad que necesito tener de forma permanente para yo estar al frente de estos niños. Porque las vidas de esos niños, las vidas de esas niñas, muchas veces dependen de nosotros, no solo cuando están con nosotros en un campamento, sino además cuando nosotros interactuamos con ellos, porque nosotros vamos a ser sus modelos, nosotros vamos a ser sus líderes y lo podemos ayudar, formando su carácter o deformándolo. Que Dios nos ayude siempre a formar el carácter. Bueno, continuamos. En este momento quisiera repasar con ustedes la misión del Club de Conquistadores y la voy a leer textualmente. El ministerio de los conquistadores
es una organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dedicada a satisfacer las necesidades de desarrollo mental, físico, social y espiritual de jóvenes de 10 a 15 años. Y obviamente esto se logra al desafiar al conquistador para que experimente una relación personal con Cristo, para que tenga un sentido de logro y de responsabilidad, y que desarrolle respeto por la creación de Dios y que pueda cuidar a cada miembro de la familia de Dios. Es decir, esos que cuidamos también se convierten en cuidadores. Hay que tener en mente la misión. ¿Y saben por qué hay que tener en mente la misión, mis queridos jóvenes? Porque muchas veces nosotros estamos inmersos en todas las actividades, que la marcha, que el campamento, que las actividades deportivas, que los campos, no disfrutamos todo eso. Y yo creo que vale disfrutar, gozar. Bueno, ustedes mismos, los que me han visto en otros escenarios, saben que gozo mucho junto con ustedes cuando estamos ahí en las actividades sociales, en los campos. Pero no podemos perder de vista cuál es el propósito de esta institución. Es un ministerio espiritual, ya lo he dicho por tercera vez, porque quiero que eso quede fijo en la mente de cada uno, de manera que nosotros podamos influir en esos jóvenes, creando ambientes para una formación integral que combina varias cosas, lo espiritual, lo social, lo físico, lo intelectual. De eso se trata este maravilloso movimiento. Quiero además que repasemos la filosofía de la educación adventista, que es la misma que utilizamos con los conquistadores. Nosotros estamos enfocados en una triple educación, ¿verdad? El alma, la mente y el cuerpo. Eso es lo que hacemos en todos nuestros programas educativos en la Iglesia Adventista. Y el Club de Conquistadores es un espacio donde nosotros podemos dedicar tiempo para el estudio de la Biblia, para fomentar esa devoción personal que debemos tener con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, pero además creamos escenarios para que los jóvenes puedan desarrollar su parte intelectual, motivándolos para que estudien la naturaleza, para que tengan estudios técnicos a través de los honores o de las especialidades, motivándolos además para que puedan tener un desarrollo físico que vaya en armonía con la parte espiritual y la parte intelectual. Es decir, esa triple educación nos permite crear un grupo de jóvenes que para la sociedad sean útiles. Jóvenes cristianos, porque aspiramos que conozcan a Dios, aunque debemos recordar que no hay que ser adventista del séptimo día para ser miembro del Club de Conquistadores, pero aspiramos que los jóvenes se enamoren de Cristo y se conviertan en buenos cristianos, en buenos ciudadanos y sobre todo buenos líderes. Y yo creo que ahí todos nosotros tenemos muy buenas experiencias, porque los jóvenes que han pasado por el Club de Conquistadores son jóvenes de donde quiera que están, aun cuando no están en la iglesia, donde quiera que están se distinguen por esa formación armoniosa, integral que pueden recibir aquí. Un aspecto que también yo quiero que repasemos, porque ustedes lo conocen, son los objetivos específicos, o varios de esos objetivos específicos que nosotros tenemos en el Club de Conquistadores. Una de las cosas en la que nos empeñamos es en que los jóvenes aprendan que tienen una comunidad cristiana que los ama. La iglesia se preocupa por ellos. La iglesia dedica mucho tiempo y muchos recursos para que esos niños, a través del ministerio que realiza también otros jóvenes líderes, son guías mayores o aspirantes de guías mayores, ese ministerio que desarrollan a favor de los chicos con el apoyo de la iglesia, permite que ellos sepan que la iglesia los ama. Pero además, a través de ese amor que es práctico, también les mostramos cuál es el plan de Dios para su vida. Nosotros le amamos como iglesia, como líderes a ellos, porque Dios nos ama a nosotros y porque Dios les ama a ellos. Nosotros también estamos empeñados en que los conquistadores se preparen para el servicio misionero. Por eso nuestro blanco dice, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación es nuestra meta suprema. Entonces, cada conquistador también tiene que saber que se prepara para ser un misionero
que está al servicio del Evangelio. Otro objetivo es fomentar en el propio conquistador esa sensación de que es una persona salva en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros hagamos una reunión del club, tenemos que tomar en cuenta que estamos trabajando en esa dirección, porque ese es el propósito del club de conquistadores. Además, queremos compartir otros objetivos. Una de las cosas que hacemos y que más disfrutamos, ustedes saben que es que apreciamos la naturaleza, pero además enseñamos a los chicos a cuidar la naturaleza y a disfrutar de ella. Yo tengo de mis mejores anécdotas, mis mejores historias, mis mejores experiencias están relacionadas con el tiempo en que, como conquistador o como dirigente, he tenido contacto con la naturaleza. Todavía al día de hoy disfruto muchísimo estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que es uno de los momentos donde no pienso en trabajo, no pienso en otra cosa, porque cuando estoy en contacto con la naturaleza me siento más cerca de Dios, pero además conecto con mi propia esencia, porque Dios justamente nos hizo así, con ese amor por la naturaleza, porque nos hizo mayordomos para que podamos cuidar la naturaleza, para que podamos disfrutar de ella, además de administrarla de forma responsable. También en el club tenemos el objetivo de enseñar habilidades específicas a los chicos. Y como decía antes, el programa de los honores JA o de las especialidades son el mejor ejemplo de esas habilidades que se pueden desarrollar a través de la enseñanza que nos dejan las especialidades o los honores JA. Desarrollamos también buena cultura física, muchas actividades físicas que podemos hacer a través de los campamentos, o también actividades deportivas. Yo recuerdo que en mi club, cuando yo estaba por allá por Central Apocalipsis, nosotros tempranito en la mañana, los domingos, nos levantábamos a hacer deporte, jugábamos basquetbol, corríamos, hacíamos ejercicio físico, realmente una experiencia inolvidable. Pero lo más interesante de todo esto es que con este programa que está enfocado en estas cosas que yo les estoy contando, porque ustedes también han vivido, se van desarrollando competencias blandas en los jóvenes. Por eso, como decía hace un ratito, los niños que maduran dentro del club de conquistadores y se vuelven jóvenes, ¿verdad? Llega un momento en que en la universidad, en el trabajo, en su comunidad, son jóvenes especiales que tienen una formación especial porque que van desarrollando interacción con el medio ambiente, habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, por todas estas exposiciones que nosotros provocamos. Como les decía, estas actividades interesantes, deportivas, en el campamento, en la iglesia, te obligan a que tú vayas desarrollando estas cosas que luego te van a ser útiles para todo en la vida. Entonces tú como líder de conquistador, de los conquistadores en tu iglesia, tú tienes que enfocarte en eso, es decir, ¿qué es lo que yo voy a dejar en estos chicos? No es el juego de basquetbol al que los convoqué, o esa actividad recreativa o social un sábado por la noche. No es eso en realidad. Esta es la excusa para yo impregnar en ellos valores que son para vida eterna y valores que son para que ellos puedan ser mejores ciudadanos, aportando a la sociedad en la que viven. Algo que quiero destacar es esta cita que dice el espíritu de profecía, que dice la hermana White, dice: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proveería a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Bendito sea Dios. Una cita poderosa del espíritu de profecía, escrita por nuestra hermana Ellen White, que nos recuerda que si nosotros cumplimos con el rol del club de conquistadores, vamos a agregar jóvenes a ese ejército espiritual que tiene como misión predicar el mensaje del advenimiento, tal como dice el blanco de los conquistadores. Sigue diciendo la cita lo siguiente:
¿Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posición aquí, marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y habitarán para siempre, donde no se dirá más, estoy enfermo, y no se oirá más en ella voz de lloro. Esta cita fue extraída de Consejos para los Maestros. Y fíjense qué libro, justamente, Consejos sobre los Maestros, porque nosotros, los líderes de conquistadores, somos maestros que estamos formando ese ejército. Bueno, algunos de ustedes fueron formados en ese ejército desde pequeños y otros llegaron tal vez más adultos, pero bueno, igual han estado formándose no solo para ustedes prepararse como parte de ese ejército, sino para preparar a otros. Hay otra cita que me impresiona mucho, la comparto con ustedes. En los niños allegados a él, veía el Salvador a hombres y mujeres que serían un día herederos de su gracia. ¿Qué veía él en los niños que se allegaban a él? Él no veía solo al niño, él veía hacia el futuro y veía hombres y mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino. Algunos serían mártires por su causa. Incluso sabía que aquellos niños le escucharían y le aceptarían por redentor con mejor voluntad que los adultos. Es que el niño tiene un terreno fértil para el plan de salvación. El adolescente, así como lo vemos, que tiene muchas cosas que son desafíos para nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando está en el adolescente. Sin embargo, tiene un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Yo me sorprendo cuando hay una campaña, por ejemplo, en la iglesia, los primeros que llegan a la campaña son los niños del barrio, porque hay una predisposición para escuchar el mensaje de Dios. Está ahí en el corazón. Por eso Jesús dijo, dejen a los niños, venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. La cita sigue diciendo, al enseñarles, se colocaba al nivel de ellos. Recuérdense que está hablando de Jesús. Cuando Jesús le enseñaba, se colocaba al nivel de ellos. Qué interesante, porque a veces nos imaginamos a Jesús diciendo siempre parábolas que había que preguntarle luego qué significaba. No, cuando Jesús hablaba con los niños, se colocaba al nivel de ellos para que ellos pudieran entender. Sigue diciendo, Él, la majestad de los cielos, respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que ellos la comprendieran según su inteligencia infantil. Y fíjense que Jesús lo que nos muestra a nosotros es un modelo de cómo nosotros debemos manejarnos con esos chicos para que ellos puedan aprender de la forma más fácil y sencilla posible. Debemos descender a su nivel para que podamos transmitirle conceptos que para nosotros pueden ser más complejos, pero que se lo podamos transmitir de una forma más simple. Esta cita que yo acabo de compartirle ahora se encuentra en el libro del Evangelismo, en la página 422. Hay otra cita más que quiero compartir antes de que pasemos a otro aspecto. Dice, deben realizarse reuniones para los niños, no meramente para educarlos y entretenerlos. Oigan esto, que en el Club de Conquistadores esto es muy importante. No meramente para educarlos y entretenerlos, sino para que puedan ser convertidos. ¿Y por qué les digo que esto es muy importante en el Club de Conquistadores? Porque el propósito del Club de Conquistadores, recuérdate que ese es nuestro tema principal, el propósito del Club de Conquistadores. Vamos a ver un poquito de historia, pero lo más importante, incluso más que la historia, es cuál es el propósito de este movimiento. Estas reuniones, no quiero decir que esté mal que nos entretengamos, que podamos recrearnos, todo eso está bien. Pero por encima de todo, tenemos que lograr que los jóvenes sean convertidos. Y para que los jóvenes sean convertidos, nosotros tenemos que hacer un ejercicio que es puramente espiritual. Hay que orar, hay que ponerse en la mano de Dios cuando uno va a comenzar una reunión del club. Bueno, yo diría desde antes, cuando uno se está preparando para tener la reunión del club, para que los chicos, aparte de que se divierten, aparte de que comparten, conozcan a Cristo Jesús. Y dice aquí que esto va a ocurrir cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, naturalmente. Dice, si ejercemos fe en Dios, seremos habilitados para señalarles al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que donde tú estás ahí, acabas de decir gloria a Dios.
Amén, que así sea. Todos los que asisten a nuestras grandes asambleas han de ser motivo de nuestro trabajo. Los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres han de ser alcanzados por esta clase de trabajo. Y Ellen White dejó esta joya en el manuscrito 6 de 1900. Yo sé que cuando tú me estás escuchando, tú te estás acordando de alguno de esos encuentros que has tenido en tu club con tus chicos. Y seguro tal vez te estás acordando de algún testimonio de cómo algún niño ha recibido el mensaje y tal vez te ha dado cuenta tal vez de una pregunta que te hizo y te dice, bueno, el mensaje le llegó. Y uno se siente satisfecho cuando uno ve que los chicos han estado aprendiendo no solo la marcha, no solo los nudos, no solo natación o alguna otra habilidad técnica. Uno se siente sobre todo satisfecho cuando uno ve que los chicos están conociendo al Señor. Voy a tomar un poquito de agua porque tú ves que estoy hablando hace un ratito, ¿no? Y se afecta un poquito la garganta, pero aquí vamos. Ah, qué bueno es el agua. Por eso Jesús dijo que Él es el agua de vida. Y así mismo nosotros llegamos a los chicos cuando llegamos con un mensaje poderoso de parte de la palabra de Dios. A veces llegan peleados con los hermanos, o guapos con papá y mamá, porque a veces no entienden las reglas que son necesarias. Y cuando vamos a la palabra de Dios es para ellos, así como un trago de agua fresca. Bueno, sigamos. Como hemos visto en estos minutos que llevamos, el propósito del Club de Conquistadores, es bueno que veamos un poquito de historia también. Déjenme tomarme mi último poquito de agua. Vemos un poquito de historia. ¿Por qué es importante la historia? Bueno, ustedes han escuchado una frase por ahí muy famosa que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir los errores, sobre todo los errores de esa historia. Porque en todos los pueblos hay logros y hay cosas que no son tan buenas. La historia siempre nos orienta, nos da pautas que nos permiten conducirnos por el mejor de los senderos y nos ayuda a tener precaución para no repetir errores. El movimiento de los conquistadores es un movimiento que surge en el mismo seno de la Iglesia Adventista. En el año 1842, Jaime White, ustedes han escuchado sobre Jaime White cuando estudiamos historia denominacional, saben que fue uno de los pioneros más importantes de la Iglesia Adventista, fue esposo de Elena White, que adoptó naturalmente ese apellido justamente por ser la esposa de él. Jaime fue uno de los líderes más prominentes de la Iglesia y, como les decía, en el año 1852 editó una revista en español se titulaba El instructor de los jóvenes, el instructor de la juventud, se puede traducir. ¿Qué les quiero decir? Que la Iglesia, desde sus inicios, estaba pensando en los jóvenes. Desde sus inicios, los pioneros sabían que en los jóvenes, en los más pequeños, había un futuro que había que cultivar, porque que no pasa de manera fortuita, que ese niño se convierta luego en un líder, o se convierta en un guía mayor, que es excelente, que es una influencia para otros jóvenes de la iglesia. No, esto es un proceso planificado, un proceso deliberado que implica planificación, que implica gestión. Por eso la iglesia del principio, a través de su liderazgo, se ocupó de estas cosas. Seguimos viendo otras fechas. En el año 1879 se realiza la primera sociedad de jóvenes, que tuvo lugar en Michigan, Estados Unidos. Ahí estaban estos dos adolescentes destacados, Lutero Warren. ¿Tú has escuchado ese nombre, verdad? Esta lucha la inició Lutero Warren. Bueno, Lutero Warren y estaba Harry Fenner ahí. Adolescentes, jóvenes, muy jóvenes, que estaban muy comprometidos con la causa de Dios, que estaban haciendo la obra. Digamos que estos son antecedentes de lo que luego fue el Club de Conquistadores mucho más adelante, pero podemos ver cómo la iglesia desde
sus inicios tenía ya líderes que estaban trabajando con la juventud. En el año 1891 tuvimos también allí reuniones que fueron llevadas a cabo por Maguire, reuniones juveniles naturalmente. Bueno, voy a seguir pasando unas fechas, son muchas fechas que tengo aquí. Lo más importante aquí no son las fechas. Las fechas son una guía que nos muestran las acciones. Yo no quiero que nos concentremos en las acciones porque las fechas siempre las podemos repasar. Yo no me las sé de memoria todas. Por eso justamente tengo una guía aquí. Porque lo más importante es saber cómo Dios fue ordenando las cosas para que llegáramos a donde estamos hoy y para que esas hazañas de esos jóvenes que nos precedieron nos sirvan a nosotros también de motivación, de inspiración para seguir escribiendo la historia de un grupo de jóvenes que va camino al cielo. En el año 1901 ya había en la iglesia 14 sociedades JA. Oigan esto, 14 sociedades JA. Pero es bueno destacar que estas sociedades se organizaban como movimientos misioneros. Movimientos misioneros que usaban la creatividad para poder cautivar a la juventud y para llevar el mensaje de una manera creativa. Del 1900 al 1907 se encargó la dirección de jóvenes al Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Este era dirigido por la señora Flora Plummer. También ustedes han escuchado de ella. Primero la Escuela Sabática, digamos que acogió lo que era el Ministerio Joven de la Iglesia. Otra fecha importante es que ya en el 1907 se crea el Departamento de Jóvenes en la Asociación General, y aquí ustedes no saben quién fue el primer director de jóvenes. Vamos a ver, 1907, búscalo en tu mente. Bueno, el himno de los conquistadores de los días mayores también lo menciona. Dice, esta lucha la inició Lutero Warren, ¿y qué dice después? Y el pastor Kent prosiguió. Justamente fue el primer director JA de la Asociación iba a decir de la Asociación Central Dominicana, de la Conferencia General, de la Asociación General. También en el año 1907, allí se puso el nombre de Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios Adventistas Séptimo Día, JAMB. Ustedes, los que tal vez son más viejitos, bueno, son muchísimo más viejos que yo, la verdad, pero lo que lo hemos visto, por ejemplo, estos museos de los coleccionistas, un globo que decía MB, uno que dice JAMB, que todavía es más viejo, hacía alusión a esto. Justamente en el año 1909 se organiza ya de manera formal la Sociedad de Jóvenes Misioneros Voluntarios, JMB. Nos llamamos fiel, JMB. Esa canción tú la has escuchado, ¿verdad? Somos de buena voluntad, unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel. Tal vez los más jóvenes no la conocen, pero los más viejos sí la conocen. Esa sociedad JMB se instituyó ya de manera oficial en la iglesia en el año 1909. En el año 1911, otros adultos se sumaron para crear sociedades de jóvenes locales. En el año 1916 tuvimos el primer censo de misioneros voluntarios y teníamos 1.230 sociedades de personas mayores y menores con 24.638 miembros. ¿Cuánto ha cambiado la cosa desde ese tiempo? Porque ahora somos millones en el mundo entero. En el 1919, Arthur W. Spalding, también ustedes lo conocen mucho en nuestra historia, organizó un grupo pequeño de niños en Tennessee, Estados Unidos, al que llamó Misión Scout. Spalding ese mismo fue quien escribió el voto, un voto y una ley JMB que se convirtió luego en el voto oficial en el año 1921. Otras fechas importantes, en el año 1920 se forman las clases de camarada y camarada mayor, que luego se llamaron guía y guía mayor.
así como lo oyes, en el 1920. Fue una de las primeras clases que tuvimos en nuestro currículo. En el año 1922, el mismo Stalin y Harriet Hall introdujeron otras clases progresivas de los jóvenes misioneros voluntarios que involucraban actividades al aire libre, y estas fueron las clases de amigos, compañeros. Y ya teníamos la clase de camarada y camarada mayor, como dije antes, que se llamaban, luego serán llamadas guías y guías mayores. En el año 1925 tuvimos la primera investidura, en el año 1927 se inicia el Club de Conquistadores, patrocinado ya por una de las conferencias organizadas, en este caso fue la conferencia de Anaheim en California, y naturalmente digamos que este es conocido por muchos como el primer Club de Conquistadores. Aunque habían reuniones de jóvenes misioneros voluntarios, ya este fue acogido por una de las conferencias de las asociaciones de nuestra iglesia. Ustedes notan, a través de la historia, el Señor ha ido guiando a su pueblo a través de pequeñas acciones, pero de forma consistente, para darnos hoy lo que nosotros tenemos, como este movimiento que nos despierta tanta emoción, que nos despierta tanta pasión, porque Dios dirige a su pueblo. Por eso Ellen White dice que a menos que olvidemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado, no tenemos que temer. No tenemos que temer a menos que olvidemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo en el pasado. Bueno, en el año 1931 tuvimos la primera investidura de guías mayores. En el 1946, primer Club de Conquistadores, dirigido por John Hancock. Ya John Hancock es una persona que conocemos en la historia de los conquistadores. En el año 1946, el mismo año, diseña el emblema triangular, el famoso Triángulo de los Conquistadores. Y bueno, en el año 1947 tenemos la primera unión que oficializó el programa de los conquistadores en el sur de California. Y ya ustedes saben que en el año 1950 la Asociación General, la Conferencia General, crea de manera oficial ya el programa de los conquistadores como un programa para toda la Iglesia mundial. En el año 1950, por eso es cuando celebramos el Día de los Conquistadores, contamos a partir del año 1950. En el año 1949, antes, el pastor Bell escribe el himno de los conquistadores. John Hancock diseña los emblemas, no solo el triángulo, como habíamos mencionado, también el globo, el arco. Henry Berg diseña la bandera de los conquistadores. Como les decía, estos datos son interesantes, pero vuelvo y digo que tal vez aquí lo importante no es que memoricemos todos estos datos, sino que entendamos que tenemos un rol en esta historia. Una historia que no se termina de escribir, una historia que nosotros estamos escribiendo. Yo entiendo que si Cristo no ha venido, en 20 años, 50 años, esperamos que Cristo venga antes. Bueno, el Biblia ahora nadie lo sabe. Tu nombre tal vez pueda aparecer, aunque sea en la historia local de tu iglesia, como el que marcó la vida de un grupo de niños de tal fecha a tal fecha, porque entendió el propósito y la misión del Club de Conquistadores. Hay otras fechas interesantes que sería bueno ver. Por ejemplo, en el año 1956 se añade la clase de explorador. En el año 1958, oigan, para los que piensan que eso es de ahorita, no es de ahorita, el año 1958, el medallón de plata. Así que eso se lo debemos a Lauren Skinner. Usted, el que tiene el medallón de plata, sabe que es una combinación de actividades sociales, espirituales y sobre todo de actividad física, que nos permite desarrollarnos, como dijimos desde el principio, de forma armoniosa. En el 59, como si fuera poco, como si los ejercicios del medallón de plata no fueran ya suficientes, entonces nos meten el medallón de oro, usted sabe, a desafiarnos más todavía. ¡Wow! ¡Cuántas experiencias bonitas lo que hemos pasado por ahí, que hemos tenido! Que no solo tiene que ver, como he dicho antes,
con la actividad en sí, sino todo lo que deja detrás, esas relaciones que entablamos, el trabajo en equipo, cómo nos desarrollamos como líderes. En el año 1966 se añade la clase de pionero, que tú sabes cómo luego se llamó, ¿verdad? La clase de orientador. En el 65, oigan, comienza el programa de captores, que luego evoluciona para convertirse en el Club de Aventureros. Aquí tengo algunos otros datos interesantes. En el 79 ya se oficializa el Club de Aventureros, con la clase de abejita industriosa, rayo del sol, consultor y manos ayudadoras. Hasta no hace mucho, esas eran las 4 clases de aventureros básicas. Bueno, ¿qué otro dato tengo por aquí? Bueno, en el año 1982, miren, esta fecha es importante, se agrega la clase de viajero también, para que ya tengamos todas las clases. Recuerden, camarada y camarada mayor, que son las clases ahora conocidas como vida y vida mayor, junto con amigo, compañero y explorador, fueron de las primeras clases, luego orientador, viajero, que llegan más tarde. Ustedes saben que estas clases están diseñadas para las edades, con requisitos orientados a las edades de los chicos, de manera que puedan desarrollar habilidades de acuerdo a sus capacidades, las capacidades que tienen según esa edad. En el año 1988 ya se estudia y evalúa el concepto del Club de Aventureros en la división norteamericana, ya para convertirlo en un programa oficial más adelante. Bueno, yo creo que aquí están las fechas más importantes, porque luego podemos encontrar otras fechas y otras actividades. Pero como yo les decía, las fechas en la historia y los nombres son como una especie de brújula, como una especie de orientación, porque nos permiten entender de dónde venimos, quiénes han sido los protagonistas, pero naturalmente nos plantean hacia dónde debemos dirigirnos. Por eso yo comencé, más que con las fechas, con el propósito del Club de Conquistadores. Este es un club, como dije, que más que un club social es un ministerio que desde sus inicios procura que nosotros conduzcamos a estas niñas y a estos niños, a estos adolescentes, hacia el reino de los cielos. Nosotros somos parte de una lista grande de hombres y mujeres que trabajaron con los computadores y también tenemos muchas fechas marcadas en nuestros calendarios, esas fechas que nos recuerdan el trabajo que hemos hecho para otros niños, para otros adolescentes, así como lo hicieron con nosotros en algún momento, que también tenemos esas fechas marcadas en nuestro calendario. Por eso, la importancia de este seminario, como les decía al principio, tiene que ver más con que entendamos que esto es una obra espiritual, que todo lo demás es una excusa para que los chicos se acerquen a Jesús, para que nosotros podamos ser sus modelos. Atención, si no vas a tomar esto en serio, yo te aconsejo que te retires. Y tal vez el director de jóvenes me va a matar. ¿Cómo que le voy a decir a un grupo de días mayores que se retire? Claro, si tú no lo vas a tomar en serio, tienes que retirarte. Porque si tú no vas a obrar positivamente en la vida de esos niños, entonces lo vas a marcar de forma negativa. Y entonces, para que tú hagas eso, dice la Biblia, que si uno va a ser piedra de tropiezo de uno de los más pequeños, es mejor lanzarse al mar. O sea que la Biblia respalda lo que yo estoy diciendo. Si tú no lo vas a tomar en serio, si tú te vas a convertir en una piedra de tropiezo para los niños, entonces es mejor retirarse. Te invito a reflexionar ahora, como si esto fuera una campaña, no un seminario, a reflexionar en qué es lo que tú quieres hacer convirtiéndote en un día mayor. O tal vez ya tú eres un líder juvenil, aunque no seas día mayor todavía, pero ya tú diriges, consejero de unidad, tal vez director del club. Tal vez hasta ahora no lo has hecho bien, tal vez no tenía claro el propósito, pero ahora sí lo tienes claro. Si es así, nada, cae de rodillas, dile al Señor que te perdone, sabe que Dios nos perdona. Pero a partir de ahora, asume el Club de Conquistadores como es.
un ministerio que busca salvar vidas, preparar líderes que además salvan vidas. Bueno, Dios te bendiga. Yo creo que lo más importante ha sido dicho y te permita ser un día mayor para el reino de Dios.